Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El capítulo 8 era muy importante, empezaba diciendo el mediador de un nuevo pacto. Hay mucha confusión de las personas de saber qué es lo que es el nuevo pacto. La gente cuando escucha nuevo pacto inmediatamente entiende que es una nueva, que anula la ley, los mandamientos, las ordenanzas y trae un nuevo sistema de vida, como actualmente el cristianismo cree, ¿no? No vamos a poder explicar todo ese punto en este culto, pero ya hemos hablado un poco el culto pasado, cuando hablábamos de qué es el nuevo pacto. Además, según la Escritura, según el capítulo 8, con quién Dios hizo el nuevo pacto, eso podemos recordar en el versículo 8, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. La Biblia dice que el nuevo pacto se va a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, no se va a hacer con gentiles, ni con personas que están viviendo de un modo contrario al pueblo de Dios, comiendo comida no kosher, rechazando sus fiestas bíblicas, rechazando su Shabbat. Estas personas también rechazan el pacto, porque el pacto es un compromiso con Dios, un compromiso de hacer la voluntad de Dios. Pero el primer pacto, el pueblo de Israel que salió de Egipto no cumplió ese pacto. Por eso Dios invalidó. No es Dios que invalidó el pacto. Hemos leído en Jeremías 31 que dice, ellos invalidaron mi pacto. Ellos rechazaron el acuerdo de vivir conforme a la ordenanza de Dios. Como hoy está haciendo mucha gente también. Dios no está rechazándole a nadie. La cristiandad actual, con su soberbia y su orgullo y su sabiduría falsa, porque dice en la Biblia que profesando ser sabios se hicieron necios, están rechazando el pacto de Dios, igual que en el pasado, metiendo ahí ideas que ni siquiera entienden de dónde salen. Pero por eso el corazón de la gente es tan cerrada hoy en día,
Punto número 1. Entonces, el pacto es con Judá y con Israel. Ahora, el versículo 13 decía, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esto es como si estuviera diciendo que al decir nuevo pacto, lo que pasó, el Antiguo Testamento termina. Eso es como cree la gente. Pero si analiza, si alguien se pone a estudiar, a investigar, ¿qué fue lo del Antiguo Pacto que estaba mal delante de Dios? Se va a dar cuenta que no era el pacto. ¿Qué era lo que estaba mal? Era el corazón de piedra del hombre. Era la manera en que vivían los israelitas en aquel tiempo. Era el corazón orgulloso lo que estaba mal. Por eso, ¿en qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto consiste en poner sus leyes en su mente primero y en sus corazones. ¿Qué quiere decir? Instruirle, enseñarle y hacer que tengan el deseo de servir a Dios. Quiere decir que el nuevo pacto consiste en un cambio de corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a desaparecer? El corazón opuesto a Dios. Ese corazón corrupto y corrompido que en Jeremías dice que es engañoso y perverso, a través de la ley de Dios, a través de la palabra de Dios, que nos va a ir llegando, va a ir desapareciendo y va a permanecer un nuevo corazón. Un corazón ya establecido por Dios. ¿Se entiende, no? Se entiende muy bien. Entonces lo que va a desaparecer es ese corazón de piedra, ese corazón duro, para poder hacer las cosas de Dios. Pero ¿qué les parece? ¿Ustedes ven que ha desaparecido ese corazón del corazón de la gente? ¿Ustedes ven que la gente ya es más humilde? Pastor, ¿qué necesito aprender? ¿Qué me falta? ¿Ustedes ven así nuestros corazones? ¿Ustedes ven que realmente somos más sencillos, más humildes ante la gente? No, todavía no se nota eso en nuestra actualidad. Todavía seguimos con ese corazón duro. Eso hay que tener en cuenta. Eso es lo que tiene que desaparecer para que Dios sea nuestro Dios. Algunas veces, hermanos, el corazón de la gente sigue duro, ñande corazón duro. ¡Chenda ese corazón duro! ¡Libere ese pesa! Algunos reaccionan así, ¿no? Se enoja cuando le decís que su corazón está duro. A ver, si tu corazón no estaría duro ni cerrado, ¿te enojaría vos cuando alguien te dice tu corazón está duro, tu corazón está mal? ¿Te enojaría? No. ¿Por qué la gente se enoja? ¿Por qué se siente mal? Porque está duro, porque está cerrado. ¿Qué les parece cuando Yeshua le hablaba a los fariseos? ¿Cómo reaccionaban ellos? Se molestaban. Ustedes no conocen la palabra de Dios, le decía. Ustedes no tienen mi palabra morando en sus corazones. Así le hablaba. Bueno, así terminaba el capítulo 8, ¿no? Ahora el capítulo 9, ¿cómo arranca? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Cuando Dios establece la ordenanza del primer pacto, pacto significa acuerdo, compromiso, hace una ceremonia. Y esto hay que entender muy bien. ¿Por qué se establece ese tipo de ceremonia? ¿Por qué en el primer pacto se estableció esa ceremonia? Recuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley, ellos estaban adorando un becerro de oro. Ya antes de recibir los mandamientos de Dios, ya estaban viviendo corrompidamente. Entonces Moisés rompe esas tablas y dice, ¿quién quiere servir a Dios? Voluntariamente. Va a haber un momento en que Dios así nos va a llamar también. Realmente, ¿quién quiere servir? No vamos a hacer, fulano vas a servir, fulano, no vamos a hacer así. Al principio era así. Al principio Dios quería que el pueblo completo, Él los llamó para servir. Fulano, 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 ustedes van a servir. Pero esas personas, esos primogénitos, esos líderes, rechazaron la palabra, rechazaron la verdad. Entonces Dios los rechazó también a ellos y Dios dio opción. ¿Quién quiere servir? Entonces normalmente el que quiere, por ejemplo yo digo, ¿quién quiere servir a Dios? ¿Qué tiene que hacer el que quiere servir? Levantarse y dar un paso al frente. El que no se mueve, ¿qué significa? Quiero quedarme así nomás. Entonces en aquel momento, cuando Moisés llamó, ¿quién quiere servir? Se acercaron los levitas. Nosotros queremos servir a Dios. Queremos estar al servicio de Dios. Y por eso Dios los consagró para que puedan servir en el
tabernáculo terrenal, en el culto terrenal que Dios iba a mostrarle a Moisés para que estableciera en el pueblo, en la tierra. Y tenía un propósito ese tabernáculo terrenal. Entonces eso es lo que está diciendo ahí. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Culto es como ceremonia, ¿no? Como realización. Y un santuario terrenal, que está en un santuario, un lugar sagrado. Versículo 2. Porque el tabernáculo, la tienda de campaña, ¿no? La Mizcam, estaba dispuesto así. En la primera parte, vamos a entender bien las posiciones de las cosas del tabernáculo. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Ahora, aclaración. Este tema, el capítulo 9, lo que está hablando es cuando el sumo sacerdote realizaba cada año la expiación por los pecados del pueblo, y eso se hacía en tiempos de Yom Kippur. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Los demás días no podía entrar ahí. Si entraba, moría. Entonces, esta posición de las cosas es para realizar el sacrificio que se hacía en Yom Kippur. Bueno, ¿qué es lo que había primero en el lugar santo? Estaban el candelabro, o sea, la menorá, la mesa y los panes de la proposición. Acá dice la mesa y los panes de la proposición. Realmente en el lugar santo había 3 elementos. Ese es la Mizcam, el tabernáculo, visto desde afuera, ¿no? Bueno, esa es la mesa de los panes. Este es el lugar santo. En el lugar santo dice que había el candelabro, no sé si ustedes ven ahí la menorá, y dice la mesa y los panes de la proposición. Y entendemos que esta mesa se refiere a esta mesa del incensario. Y más allá ustedes ven la posición de la mesa de los panes sin levadura. Y ustedes ven una cortina acá. Ese era el velo del templo, el velo del tabernáculo. Al abrir ese velo, dentro de ese lugar estaba el arca del pacto. ¿Están entendiendo? Bueno, quiero volver a ver Hebreos. Ahí dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes, la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Nosotros siempre nos hemos preguntado, ¿el incensario de oro estaba dentro del arca del pacto o afuera? Pon otra la foto. ¿Dónde está? ¿Está dentro del lugar santísimo o ahí en el lugar santo? Este lugar que estamos viendo ahora es el lugar santo. Detrás del velo es el lugar santísimo. Pero ¿dónde está el incensario? ¿Está adentro, allá o está acá afuera? ¿Ah? Pero en la Biblia, ¿cómo está diciendo? Ahí está diciendo, aparentemente, está diciendo que en el cual tenía un incensario de oro, dice, en el lugar santísimo. Y el arca del pacto cubierta de oro. Yo tenía entendido que en el lugar santísimo solo había el arca del pacto. No había ningún incensario. ¿Ustedes vieron alguna vez? ¿Alguien le mostró un incensario? Pero ahí dice así. Acá en la Biblia dice así, que había un incensario de oro. El incensario estaba afuera, en el lugar santo. Y esto es lo interesante, que por eso podemos darnos cuenta que la Biblia lo que nos quiere enseñar no es el mobiliario del tabernáculo. Siempre yo he escuchado y he aprendido antes, así están establecidos. Pero la Biblia lo que nos quiere enseñar es la acción que se estaba realizando en ese momento, que era el de purificar los pecados del pueblo. Era la fecha de Yom Kippur. Por eso vamos a ver Levítico capítulo 16. Levítico 16. Ahí que dice. Versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya
y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará, ahí dice, detrás del velo. Quiere decir que va a abrir el velo y va a ponerlo ahí. Antes el velo estaba, el incensario estaba ahí enfrente, ¿no? Ahora va a entrar adentro, ¿no? Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Volvamos un poco a la foto para ver esto. Eso es lo que está haciendo el sumo sacerdote. Está poniendo un incensario frente del arca del pacto. ¿Y qué está representando eso? Está, antes de salpicar la sangre, primero tiene que, representa como una oración, hace una oración al Padre. Y Dios tiene que aceptar su ofrenda. Eso es lo que representaba esto. Esto es lo que está hablando acá en Hebreo. Bueno, vamos a Hebreos para aclarar. Estaba en la época de Yom Kippur, entonces está explicando. Versículo 3, ¿no? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué cosa había dentro del arca? Ahora podemos traer la foto. Esto es lo que había dentro del arca del pacto. Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Esto estaba cubierto por una tapa que se llamaba propiciatorio. El propiciatorio representa la satisfacción de Dios, donde Dios se satisface. Dice, por eso sobre el propiciatorio se derramaba la sangre del animal sacrificado. Quiere decir que Dios se siente satisfecho del sacrificio. Pero dentro de ese arca del pacto, abriendo la tapa, encontramos estas tres cosas. ¿Y qué representa? El maná representa que Dios te provee de sustento mientras vos estés en la tierra. Dios te va a mantener, Dios se va a encargar de tu vida. Cuando los israelitas salían de Egipto, ellos pensaban, ¿cómo vamos a vivir? ¿Quién nos va a mantener? ¿Quién nos va a cuidar? Entonces Dios le dijo, yo me voy a encargar. Por eso durante 40 años Dios le envió maná para que ellos se alimenten. Vamos a ver un texto, Éxodo 16. Éxodo 16, 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante del Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como el Señor lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Cuando Yeshua fue tentado, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Yeshua le dijo un texto que estaba precisamente en Deuteronomio. La Biblia dice, no solamente de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios le quiso entender a su pueblo que de Dios no solamente la cosa material te va a hacer vivir. No vaya a pensar que necesita de las cosas materiales para vivir. Necesita de Dios para vivir. Eso le quiso hacer entender. Entonces a uno entraría en la mente, no, pero necesita comer. Claro, necesita comer. Pero si come y no tenés a Dios, de seguro no vas a vivir. Eso es lo que quería hacerle entender. Necesita comer, pero necesita de Dios. Lo que te da vida es que le tenés a Dios. Por eso Dios le alimentaba para que ellos vivan entendiendo que vivían porque Dios permitía. Por eso Dios le alimentaba. Entonces, ¿hasta qué momento ellos
fueron alimentados por Dios. ¿Hasta qué momento? Hasta que llegaron a los límites de la tierra prometida. La tierra prometida es la promesa, es el lugar, el reino sagrado, el reino celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, mientras vivimos en esta tierra, vamos a recibir el alimento dado por Dios. Y algunos dirán, no, yo recibo el alimento dado por mi trabajo, porque yo trabajo y gano. Yo no necesito de Dios, no necesito de su palabra, no necesito de su culto. Yo necesito esmerarme, esforzarme. Esa es la mentalidad del hombre. Pero Dios le quiere hacer entender, mientras no llega a la tierra prometida, tu vida depende de Dios y tienes que alimentarte de Dios. Cuando llegue a la tierra prometida, ahí se acabará ya todo este sustento material. Eso estaba tratando de hacernos entender. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos viviendo en esta tierra para depender de Dios. Lo que estamos comiendo es comida que Dios nos da. Por eso se guardó. Eso tienen que guardar para que haya testimonio de que Dios te alimentó. Y el pueblo nunca se olvide. Dios te alimentó en el desierto 40 años. Pero hay una pregunta. Está bien, Dios le alimentó al israelita. Yo no tengo nada que ver con los israelitas. Ese es el problema. Cuando nosotros negamos a los israelitas que salieron de Egipto, negamos a Dios también. Negamos su pacto, negamos su obra, negamos todo lo que hizo Dios. Por eso es que tenemos que volver a entender este punto. Después también tenemos la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón que reverdeció es una sombra de liderazgo que Dios estableció con su pueblo. Dios pone un líder y establece un líder que trabaje conforme a su escritura y que establezca las cosas que Él quiere. Ese es el líder. ¿Qué ocurrió en el tiempo de la vara de Aarón? ¿Por qué reverdeció la vara de Aarón? ¿Se acuerdan? Coré y su grupo se rebelaron contra Moisés. Querían establecer otro sistema. Querían llevar al pueblo a Egipto. Decían, nosotros también somos santos, nosotros también podemos guiar. Entonces mucha gente quiere guiar, quiere ser líder, quiere ser cabeza, pero no quiere caminar conforme a lo que Dios establece. Dios dijo que iba a levantar un profeta. Moisés dijo, conforme a mí, dice, a él oiréis todo lo que os diga. Quiere decir que Dios iba a establecer un líder que haga su voluntad y la señal era que iba a reverdecer. Que iba ya aparentemente desaparecer y estar muerto, pero iba a reverdecer. ¿A quién nos estamos refiriendo o de quién nos estamos refiriendo? De Yeshua. Quien aparentemente lo mataron, lo crucificaron, lo enterraron, pero al tercer día resucitó. Reverdeció. ¿Para qué? ¿Qué representa el que haya resucitado? Él es nuestro líder. Es la prueba de liderazgo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, quiere decir que lo que Él diga, tenemos que hacer. Como Él enseñe, tenemos que caminar. Si Él nos enseñó a guardar el Shabbat, tenemos que guardar el Shabbat. Si Él nos enseñó sobre el reino celestial, tenemos que creer en el reino celestial. Entonces, lo que Él nos enseñó, no tenemos que enseñar. Eso es importante, ¿no? No tenemos que aceptar. Si Él nos enseñó Navidad, Año Nuevo, Reyes y lo que sea, yo no acepto. Si Él nos enseñó una doctrina que inventaron los hombres, por más que sea bonita y linda, yo no acepto. Y aunque no le guste a la persona. Pero si Él enseñó algo, enseñó a guardar los mandamientos, enseñó a hacer lo que dice la palabra, enseñó a obedecer al Padre, eso yo acepto. Y eso yo sigo porque Él reverdeció señal de autoridad. Amén. Y vamos a ver un texto, número 17:8. Número 17:8. ¿Qué dice ahí? Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Sí, con todo. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Señor a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y el Señor dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos, rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. ¿Para qué quedó la vara de Aarón? Señal para los rebeldes.
señal para los que no quieren hacer la autoridad de Dios, para que no mueran. Yeshua, ¿para qué resucitó? Para darnos otra vez vida. ¿A quién le va a dar vida? A nosotros los rebeldes. Porque nosotros, ¿qué éramos? ¿Éramos rebeldes o no? Si Él no hubiera resucitado, nosotros estaríamos todos muertos. Amén. Él es la primicia de los que vamos a resucitar. Porque, ¿qué es lo que ocurrió en el tiempo de Moisés? Que los rebeldes, cuando vieron que la vara de Aarón resucitó, entendieron, con Aarón está la autoridad. Ahí está la autoridad. Esta es la autoridad. ¿Me entienden, no? Entonces, no murieron. La vara de Aarón le produjo entonces esperanza porque, claro, nunca ellos creyeron que una vara seca, un palo seco, iba a reverdecer. Igual, nosotros al ver la resurrección de Yeshua, hace que nosotros creamos que Él es nuestra autoridad. La mayoría de los apóstoles, ¿cuándo empezaron a creer en Jesús, en Yeshua? Después de que resucitó. Antes de que resucitó, ellos, ¿qué pensaban? Ya murió, ya Opama, nosotros creíamos que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel. Ellos ya se desanimaron. Ya. Al resucitar Jesús, ahí ellos creyeron, este es el Hijo de Dios, este es nuestro líder. Coalañán de rey, coapela ya seguían. Amén. Eso representa la vara de Aarón, la resurrección. ¿Y qué otra cosa había? Las tablas de la ley. El testimonio de que Dios se manifestó en la tierra. De que Dios puso su mano en la tierra. Al principio, ¿en qué Dios le presentó las tablas de la ley al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? En piedras. Y esto hay que entender muy bien. ¿Por qué Dios escribió en piedras? Eso era sombra del corazón del pueblo de Dios. Sus corazones estaban duros como piedra. Pero iba a haber un tiempo en que Él iba a establecer una nueva alianza, un nuevo compromiso, con los mismos puntos, con los mismos decretos, pero ya no iba a escribir en tablas de piedra. ¿Dónde dice la Biblia que iba a escribir? En tablas del corazón, dice. Ya nuestro corazón iba a estar ablandado y ahí iba a escribir. Ese era el nuevo pacto. Así está escrito en la Biblia. Bueno, vamos a Hebreos. Versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Esto es muy importante, este tema. ¿Qué hacían estos querubines? Estaban protegiendo el arca del pacto. ¿Sí o no? Ahí están. Estaban protegiendo el arca del pacto. Ustedes que conocen la Biblia, ¿dónde se les viene en la mente algunos querubines que protegían algo? En el huerto de Edén. Vamos a mirar. Ahí busquen en su Biblia. Porque acá hay algo interesante. Acá el arca del pacto tiene dos querubines que protegen el contenido. Y justamente en la Biblia aparece, cuando el hombre pecó, aparece dos querubines que protegen el paraíso. Esto está en 3:24. Génesis 3:24. Génesis 3:24. Voy a leer. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dos querubines estaban protegiendo el Edén. Dos querubines están protegiendo el arca del pacto. El Edén es el reino celestial de Dios. Ahora está siendo protegido. Ahora está siendo cuidado. Es una sombra que Dios nos está mostrando. Volvamos a Hebreos. Solo para tener referencia, ¿no?, de estos textos. Acá dice que no podemos hablar ahora en detalle, porque nos tomaría mucho tiempo explicar este tema sobre el reino, sobre los querubines, sobre Edén, sobre Israel. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. La primera parte, el lugar santo, ¿no?, siempre se entra. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año,
tiempo de Yom Kippur, día del perdón. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto es muy importante. El sacrificio que ofrecían en Yom Kippur era por el pecado, ¿de qué dice ahí? De la ignorancia del pueblo. Ese día no se le preguntaba a las personas, vos pecaste, vos no pecaste, o vengan acá todos los pecadores. Ese día todos eran pecadores. Todos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Yom Kippur? Estábamos explicando ese tema. Quiere decir que Dios quería perdonarle a todos, porque Dios sabe que todos tienen falta, pero algunas veces ni nosotros sabemos. Muchas veces hacemos cosas que no entendemos, no sabemos. Adoramos dioses que no sabemos que a Dios le desagradaba, pensando que hacíamos bien. Hablamos cosas que no deberíamos haber dicho, cometemos cosas que no deberíamos cometer, y después pensamos que estamos bien delante de Dios. Señor, te agradezco porque estoy bien delante de Dios, pero no sabemos que Dios está teniendo ira con nosotros. Por eso había establecido ese día borrar todos sus pecados, todos. Entonces no tenía que haber nadie que diga, yo no tengo pecado ese día. Todos tenían que ser pecadores. Yo no, todos. Desde el sumo sacerdote. Acá dice que él ofrecía por su pecado también, desde él. Entonces, ¿quién fue el que murió en la cruz por nuestra ignorancia? Yeshua. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz qué dijo él? ¿Se acuerdan qué palabra dijo? Vamos a ver. Lucas 23. Primero Hechos 3:17. Después vemos Lucas 23. Hechos 3:17. Dice, mas ahora, hermano, esto es cuando el pueblo de Dios estaba, el pueblo de Israel, de Judá, estaba escuchándole a Pedro, y Pedro le dice por qué causa ellos habían entregado a Yeshua. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Mesías había de padecer. Fíjense, ¿por qué habían entregado el pueblo a Yeshua? Por ignorancia es, porque no sabían. Y parece que ellos conocían la Escritura, ¿no? Parece que la gente conoce la palabra, parece que los pastores, los líderes conocen muy bien. Acá también parecería que los fariseos, los saduceos conocían bien la Escritura, pero Pedro le está diciendo, eran ignorantes. Si hubieran conocido la Escritura, no lo hubieran entregado al Mesías. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Ahora sí, Lucas 23:34. Y Yeshua decía, esto estando en la cruz, Padre, perdónalos. ¿Y por qué dice ahí? Porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Nosotros cuando vemos que la gente hace cosas, nos molesta, estos paganos, estos idólatras, nos enojamos, ¿no? Pero ¿cuál fue la reacción de Yeshua hacia este tipo de gente? Perdónalos. Quiere decir que Él cuando está muriendo ahí en la cruz, por la ignorancia de ellos está muriendo. Por nuestra ignorancia. Porque si Jesús no era misericordioso, si Dios no era misericordioso, todos nosotros teníamos que estar muertos ya. Porque nosotros éramos flor de ignorante. Hacíamos cosas tremendamente por ignorante. Hablábamos cosas por ignorante. Pero Él estaba ya preparando el perdón. Perdónale a esos que no saben lo que hacen. Que celebran fiestas, no saben que están honrando dioses, ídolos, pero no saben. Pero ¿qué pasa cuando ya saben? Cuando ya saben las cosas. A eso no se le llama más pecado de ignorancia. Ese ya era pecado voluntario. Eso también explica acá en Hebreos. Pero ahora era porque no sabíamos, porque no entendíamos, porque no conocíamos. Por eso hacíamos. Y por eso Dios estaba sacrificando a su Hijo para perdonarnos. ¿Se entiende este punto? Pero en la segunda parte, Hebreos 9:7, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie.
¿Qué quiere decir esto? El que el sumo sacerdote entre una vez al año, ofrezca sacrificio, derrame la sangre sobre el propiciatorio y después sale y se cierra. ¿Qué nos está haciendo entender el Espíritu Santo? Dice que todavía no está preparado el camino para entrar a la presencia del Padre. ¿Por qué se cierra otra vez el velo? ¿Por qué se cierra otra vez el velo? Porque el pueblo no está todavía preparado. El Espíritu Santo le hacía entender eso. Pero ese día ellos eran todos perdonados, pero todavía faltaba. Porque ¿quién tendría que venir a hacer el verdadero sacrificio? Es el Mesías. Entonces quiere decir que todas estas cosas eran sombra de lo que Yeshua tenía que hacer. Quiero leer acá en esta versión, este versículo 8. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda, o sea, el tabernáculo, seguía existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto. Mientras había un velo, todavía no hay libertad ante la presencia del Padre. ¿Se entiende lo que estaba diciendo? Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Qué quiere decir? Ellos están practicando esta ceremonia, pero al terminar ellos quedan otra vez con la mentalidad de que tenemos que hacerlo otra vez el próximo año porque todavía no somos libres. No sé, al saber que el próximo año tienen que nuevamente ofrecer sacrificio, ¿qué quiere decir? Nuevamente vamos a ser pecadores. Entonces sí o sí tienen que esperar el próximo año. Antes nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿y si vos te morís en la mitad antes de que llegue el próximo año, te va al infierno? O sea, antes se hicieron la pregunta, ¿no? Si por ejemplo, hoy hiciste, ¿no? 10 del séptimo mes, y mañana 11 pecaste otra vez, ¿no? Entonces, ¿te va al infierno? Claro que no. Porque el propósito es que vos estés pendiente del Yom Kippur, ¿sí o no? Cuando vos terminaste el Yom Kippur, tu mente ¿en dónde está ahora? En el próximo Yom Kippur. ¿Entienden? Entonces, cuando tu mente está en el próximo Yom Kippur, si vos te morís, con esa mentalidad te morís. Creyendo que eso era lo que el Mesías tenía que hacer. Ellos sabían eso, que esto era obra que el Mesías tenía que hacer. Claro, ¿qué pasó? Cuando vino Yeshua, ellos tenían que haber entendido esto. Pero como ellos ya lo estaban haciendo religiosamente, ya ni le importaba si se perdonaba o no se perdonaba, solamente para mostrarse, ellos no pudieron entender el sacrificio de Yeshua. El objetivo de estos sacrificios era identificar al Mesías, pero como ellos no leyeron la Torá, no leyeron los profetas, no le prestaron atención a la Escritura, no entendieron. No entendieron que lo que estaban haciendo era el cumplimiento de la palabra. Por eso Pedro les dice, en ignorancia lo han hecho. Porque en Dapeicuaicuri. Ahora, ¿qué pasó cuando el Mesías murió? Ahora sí, Mateo 27, 51. Fíjense lo que dice ahí. Vamos a leer de 50. Mateo 27, 50. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Murió, ¿no? Ahí murió, en la cruz. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Yeshua muere en la cruz, ¿qué dice que pasa en el templo? De arriba, es como si viniera un machete de arriba fuerte y ¡pah! Parte. No es que se abre esta vez, sino se rompe el velo, se destroza. ¿Y cómo queda el lugar santo? Descubierto, abierto. Ya no se puede cerrar más. ¿Qué quiere decir? Ahora recién se estaba abriendo definitivamente el velo. Pero ese velo terrenal estaba quedando clausurado. Ese velo terrenal estaba quedando suspendido. Ya se acabó el sacrificio terrenal. ¿Entienden, no? El sacrificio terrenal se acabó. Si era una sombra, si era una imagen, un modelo del celestial, quiere decir que acá en la tierra Dios me está mostrando que está abriendo sus puertas allá en el cielo. Para siempre. No sé si me entienden.
Al romperse el velo, me está mostrando que está abriendo las puertas del cielo. ¿Qué es lo que cerraba las puertas del cielo de Dios ante los hombres? ¿Qué es lo que cerraba? El pecado, las transgresiones. ¿Sí o no? O sea que el velo entonces representa mi carnalidad. El velo representa mi orgullo. Por eso está cubriéndome delante de Dios. Cuando yo soy orgulloso, altanero, soberbio, yo no puedo compartir la palabra con la gente. Yo no puedo sentarme a hablar sobre la Biblia. Yo no puedo hacer nada de Dios porque soy duro. Ese es el velo. Mientras no se rompa eso en mi vida, yo seguiré estando apartado de Dios. No crean que orarle a Dios, leer la Biblia solito vos, es estar con Dios. Estar con Dios es compartir. Miles de veces estamos diciendo. Nunca Dios se agradó del que andaba solo. El que andaba solo pecaba, como Adán y Eva. Aitofel, cuando andaba solo, se suicidó. Estaba solo, ahí no sabía qué hacer y se suicidó. Absalón, cuando andaba solo, le vino el deseo de abusar de su hermana. Todas las personas que andaban solos, Saúl cuando andaba solo, escuchaba voces de demonios. La soledad es el momento en donde el diablo trabaja en tu vida. Cuando vos decís, quiero estar solo, no quiero que me moleste nadie, quiere decir que Satanás empieza a apoderarse de tu vida, de tu corazón. Ese velo tenés que romper para que se te descubra, para que se te vea, para que Dios pueda abrir la puerta a tu corazón. Para que pueda entrar. La Biblia dice que Él toca la puerta, dice, ¿no? Si abre, cenaré con Él. Quiere decir que no quiere que estemos cerrados. Él no quiere que estemos divididos de su presencia. Quiere que estemos abiertos. Amén. Bueno, entonces aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa roca? El corazón del hombre duro. Cuando Yeshua muere, rompe. Entonces quiere decir que si yo acepto la muerte de Jesús en mi vida, se rompe mi orgullo, se rompe mi soberbia, se rompe el velo que me apartaba de Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, 19, un adelanto de lo que vamos a ver la próxima. Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, fíjense, por la sangre de Yeshua HaMashiach. Tenemos libertad, dice, de entrar ahora en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, dice. Esto es su carne. ¿Qué es lo que Jesús había cargado en su cuerpo? ¿Qué es lo que Él había cargado en su humanidad? ¿Sabían ustedes qué cargó? Isaías 53, que dice que cargó nuestros pecados, dice, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades. Entonces en este momento su cuerpo está representando toda nuestra debilidad, nuestro orgullo, nuestra maldad. ¿Y qué está haciendo Dios con el cuerpo de Jesús? Lo está quebrando, lo está rompiendo. ¿Qué significa? Ese es el velo que impedía que yo pueda llegar a su presencia. Acá dice que ahora está abierto. Él nos abrió el velo para entrar en el lugar santísimo. ¿Y cuál es ese velo? Su carne, dice. ¿Así dice o no? Su carne. Él nos está permitiendo entonces poder estar en la presencia de Dios. ¿Y qué había en la presencia de Dios? Hemos hablado anticipadamente. El maná, Dios te sustenta. La vara que revereció, Dios es tu líder. Y las tablas de la ley. Dios es quien guía tu vida por sus estatutos. Entonces cuando se abre el velo por el cuerpo de Yeshua, ¿qué encontramos? Esto encontramos. Entonces, ¿cómo es que la gente dice ahora que a través de Yeshua ya no tiene ley, ya no tiene líder, ya no tiene autoridad, ya no tiene nada? Ya vive para el mundo. Ahora Jesús le ha dado la libertad de adorar a Nimrod, a Semiramis, a Baltasar y a Melchor. A través de Jesús puede adorar a los dioses del mundo. A través de Jesús puede vivir carnalmente como quiera, porque Jesús le dio esa libertad. Qué raro este Jesús. En vez de abrirle el velo para entrar en el lugar santísimo, le abrió el velo para ir al mundo. Es lo que quería hacer Coré. Coré quería tomar el liderazgo para volverle al pueblo a Egipto.
¿Sí o no? ¿Para qué agarró Jeroboam el trono? Cuando Jeroboam agarró el trono de las 10 tribus de Israel, ¿qué hizo con el pueblo? Les hizo adorar becerros de oro. Cambió las fechas bíblicas. Cambió los tiempos de Dios. Dijo que ahora vamos a adorar tal fecha y tal, eso hay que hacer. Eso es lo que están haciendo ahora la mayoría de líderes. Y se enojan cuando se les dice. Se molestan. ¿Por qué se molesta cuando le decís la verdad? ¿Por qué se molesta cuando le decís, ustedes están mintiendo? ¿Por qué no te pueden decir, vos estás mintiendo? ¿Acaso le mostrar la Biblia? Te puedes, mira, acá dice el día en que tenés que reunirte y te puede decir, vos estás mintiendo. No puede. Pero vos le puedes decir, vos estás mintiendo, porque en ninguna parte de la Biblia dice, celebren ese día, hagan esas cosas. Y ustedes hacen. Vos le estás mintiendo a la gente. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y se enojan. Pero es la verdad. Cuando tratamos la verdad, ese es el punto. Por eso, Él nos abrió el velo a través de su cuerpo para poder entrar en su presencia. Bueno, vamos a Hebreos. Lo cual es símbolo, versículo 9, para este presente, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas purificaciones o abluciones y ordenanza acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo lo que Dios estableció en esta tierra, todos estos mandatos, es para que nosotros podamos manejar nuestra carne, para que podamos establecer nuestra vida. Quiere decir que Dios le dejó estas leyes a los israelitas para que puedan tener un orden, cómo caminar. Pero dice que había un tiempo. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que pueda ser reformada todas las cosas. En el caso de los sacrificios ya se establecieron con Yeshua en la cruz y con Yeshua ante la presencia de su Padre. Por eso no se puede más hacer ahora sacrificio por más que estén en la Torá. Algunos dicen, si es que vamos a seguir la Torá, entonces tenemos que hacer los sacrificios. Solo el que no entiende el propósito de los sacrificios va a hablar así. ¿Me entienden? Si vamos a tener que hacer lo que dice la Torá, entonces hay que traer la oveja. No. Si eso era sombra y la Biblia explica y narra y muestra ejemplos de qué representaba los sacrificios, entonces sabemos hasta el tiempo en que venga el que va a hacer el verdadero sacrificio. Y ahí se acabó los sacrificios. Por eso el templo fue destruido 70 años después. Y hasta hoy no se construye más templo. Quiere decir que Dios cumple su palabra. Se rasgó el velo. Ese velo costaba construir. Dice que era un velo de 5 metros y no sé cómo de grueso era. No sé si habrán construido después otro, pero ya creo que es suficiente prueba que Dios no quiere más velo, que lo partió en dos. Versículo 11, pero estando ya, fíjense lo que dice el 11, presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ahora ya se presenta Él. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. El Mesías no ofreció sangre de animales, ofreció su propia sangre. Sangre perfecta. Entró, fíjense lo que dice ahí, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿En cuál lugar santísimo entró el Mesías? En la presencia de Dios. ¿En cuál tabernáculo? El tabernáculo celestial. Si el tabernáculo celestial es el ejemplo del tabernáculo terrenal, y en el tabernáculo terrenal había el candelabro, había la mesa de los panes, había el incensario, y había una cortina, y había un arca del pacto que contenía las tablas, la ley, el maná y la vara de Aarón. ¿Qué creen que había en el tabernáculo celestial? ¿Qué creen que había ahí? ¿Qué representa todos esos elementos? Representa al Creador. Las tablas de la ley representan al Creador. El maná representa el alimento que el Creador te dio. La vara de Aarón representa el liderazgo del Creador. Es el Creador lo que está ahí en el lugar santísimo. Y Yeshua está entrando ante su presencia. ¿Para qué?
¿Para qué entraba el sumo sacerdote cada año en el lugar santísimo terrenal? Para perdonar el pecado de la ignorancia del pueblo. ¿Y cuál era la ignorancia del pueblo? No había aceptado al líder, al creador como su líder. No había aceptado sus leyes. No había aceptado su palabra, su maná, su alimento. Había sido rebelde contra su creador. Ese era el pecado, ¿no? Por ignorante, por no conocer a su Dios, había vivido en orgullo, había vivido murmurando. Pero Yeshua estaba entrando para borrar todas las iniquidades de su pueblo. Amén. Así está diciendo. Ya no en el lugar santísimo terrenal, en el lugar ante la misma presencia del Creador. Entonces, ¿esto vale o no vale? Vale. ¿Cada cuánto iba a entrar Yeshua? Una vez nada más. Una vez nada más iba a quitar todos los pecados del pueblo. Así está diciendo aquí. Y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él obtuvo eterna redención. ¿Qué representa esto? Yeshua consiguió que Dios no mire más nuestros pecados. Entonces, ¿a quién está mirando ahora Dios? Está mirando a Yeshua. Entonces, todos los que se sujeten o se sometan a Yeshua están dentro del reino. Simplemente, ¿sí o no? A Él le dio la autoridad, a Él le dio el liderazgo para poder salvar a las personas que Él quiera, que Él elija. ¿Cómo? ¿Cómo Él eligió? ¿Cómo Él escogió a las personas? ¿Qué hizo para elegir a las personas? ¿Qué hace Yeshua para elegir a una persona? ¿Qué hace? Le llama, le busca, le habla, le envía. Vayan y tráiganme el pollino atado. Va hasta ese lugar en forma de apóstol, en forma de predicador, en forma de Pedro, en forma de Pablo, de Santiago, en forma de hombre o de cualquier cosa. Así Él está buscando a sus escogidos. Él tiene la autoridad de darnos esa eterna redención. ¿Y nosotros qué tenemos? Si Él nos está buscando, Él nos está llamando, Él nos está presentando su reino para que podamos participar, a nosotros, ¿qué parte nos queda? ¿Qué nos queda hacer a nosotros? Recibir, aceptar, creer. Por eso le decía Pablo, cree en el Señor Yeshua HaMashiach y serás salvo. Por eso le decía, porque Él tiene la autoridad para introducirte al reino, porque Él tiene el poder, porque su Padre le entregó, porque Él se sacrificó por todos nosotros. A los que yo limpié no le llame tú común, le dijo a Pedro, ¿no? Yo le limpié a ellos, es hora de que le presente, le abra las puertas y ellos vengan. Ahora, si ellos no quieren venir, bueno, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero a todos les está llamando. El perdón ya está establecido. El que vos aceptes o no aceptes es tu responsabilidad. ¿Es así o no es así? El que vos quieras caminar en pos de tu rey, de tu seguidor, de tu maestro. Quiero seguirte, le decían muchos. A donde tú vayas quiero ir. Ese es el corazón del que ha sido rescatado y redimido. Amén. Ese obtiene eterna redención. Pero no es como la gente dice, no, cree nomás en Jesús y ya, y después ya voy a hacer lo que querés y vivir como querés. No. El que persevere hasta el fin será rescatado. ¿Qué quiere decir? Camina. Puede tropezar, puede caer, puede cometer errores, puede tener dificultades en el camino. Pero otra cosa es retroceder. Se va, se aparta. No, yo no quiero más seguir esta cosa. Ese es diferente. Caminar en pos del Mesías es seguirle hasta el final. No importa si me caigo allí, eso es seguirle a Él. Y aprender y ir perfeccionando nuestra vida. Bueno, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Escuchen bien esto. Dice acá que estos sacrificios que se hacían con machos cabríos, con cenizas de becerra, la vaca roja, ¿no? Y se le rociaba lo inmundo, purificaban la carne, dice. Hacía que tu carne sea pura.
delante de Dios, que sea sin mancha, sin pecado. Fíjese lo que dice. Cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que la sangre de Yeshua tiene el poder de quitar obras muertas. ¿Qué son obras muertas? Precisamente cometer pecado, de vivir en pecado, de hacer cosas que no le conviene al cuerpo. La sangre de Yeshua tiene el poder de hacerte puro delante de Dios, de hacerte vivir conforme a su voluntad. Entonces, ¿por qué la gente dice, no, nosotros somos débiles, no podemos luego cambiar nuestro espíritu? No. Si uno realmente ha sido rescatado, su naturaleza pecaminosa va desapareciendo. Poco a poco, pero va desapareciendo. Tiene ese poder. Amén. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. ¿Para qué Él tenía que morir? Para que todas esas culpas que hemos recibido por causa de haber transgredido el primer pacto queden borradas, dice. Para eso Él tenía que morir. No es para que queden borradas lo establecido en el primer pacto, las culpabilidades, ¿sí o no? Todos los pecados que habíamos cometido. Por eso Él tenía que morir, para que queden borrados para siempre. Vamos a ver 2 textos más y después terminamos. Romanos 12. Romanos 12. Es cierto esto de que nuestro cuerpo tiene que también ser puro y purificado delante de Dios. Vamos a ver. Romanos 12, 1 a 3. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, fíjense, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen con este sistema, no se unan con este mundo. Al contrario, empiecen a aprender cada día para renovar su entendimiento. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6, versículo 14. Segunda de Corintios 6, versículo 14. Bueno, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Acá se refiere no a compartir o hablar con una persona, sino a ser parte de sus incredulidades, a compartir sus transgresiones. Eso nosotros no tenemos nada que ver. No podemos nosotros, como creyentes en el Mesías, compartir los pecados que hacen otras personas incrédulas. Eso no tiene comunión, dice. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Nosotros somos su templo y Dios dijo que habitaré en medio de ellos y ellos me serán, y yo seré a ellos su Dios y ellos me serán mi pueblo. Quiere decir que cada uno de nosotros, después de haber creído en Yeshua, somos su templo. Él habita en medio de nosotros. Bueno, terminamos ya Hebreo, ¿no? Esta es la primera parte. Ya no nos va a alcanzar tiempo para continuar. Es hasta el versículo 28. Pero lo importante es que Dios nos está queriendo enseñar una cosa importante. Él nos abrió por su cuerpo el camino hacia el Padre. Entonces nosotros podemos caminar libremente hacia Él. ¿Y qué es caminar hacia Él? Siguiendo sus enseñanzas. Y eso se refleja en el cambio de nuestra vida. Nuestra vida empieza a cambiar. Y eso quiere decir que Él está habitando en nosotros. Esa es